Estoy viendo todas las cámaras apagadas. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, le consulto, ¿hay problema si me conecto desde acá o me conecto aparte? Porque estoy con Agustina. Y tienen que quedar registrados. Pedí que prendan las cámaras, no la audio. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Yo, profe, le quería consultar Sí. sobre la asistencia de Cativero. ¿Sobre la asistencia? Si tengo, si tengo alguna falta o algo por el estilo. ¿Cómo es tu apellido? Cativero, con C. No, tenés todos presentes. Bueno, gracias. Yo quería saber lo mismo, profe. Profe, yo también quería saber. ¿Quiénes son? Enzo, Case. Enzo. También querría saber, profe. Enzo, ¿cuánto? Bien, profe, si se puede. Paquito, profe. Enzo, ¿cuánto? Paquito. Come larga. Todos presentes, Paquito. Escobar Yo también. Jazmín. Escobar. Y en el segundo tenés ausente, Escobar. Listo, profe. ¿Quién es el otro? Case Analía. Echeverría. Profe, yo también quisiera saber. En el último tenés ausente Echeverría. Yo, Bruti, profe. Todos presentes, Bruti. Baigorri, Rocío. Ausente en el primero, Rocío. Gracias, profe. ¿Se puede fijar el dial? Domínguez. Domínguez. Bueno, el último que me fijo porque tenemos que empezar. Domínguez, Lucas. En el último tenés ausente. Escalante, profe. Ausente el segundo. Escalante. Barreto Brenda, profesora. Ausente en el último. ¿Puede fijarse Eliab Andrés? Ya no me fijo más porque tengo que empezar la clase. Chicos, por favor, prendan los videos. Lucas Bullón, Erika Buenar, Ernesto no sé qué, Fabio Acedo, Rocío Centurión, Amalia Domínguez, Yamila. Vayan prendiendo las cámaras, por favor. Yo les
les programo para que entren con la cámara prendida y micrófono apagado. Y ustedes lo primero que hacen es desconectar. Bien, vamos a empezar hoy con la unidad 5, el eje 5 que corresponde a electricidad. ¿Sí? Vamos a compartir pantalla. Señora, yo tengo una consulta. ¿Los temas del parcial entran a nuestra electricidad? No, el de hoy es ya para el segundo parcial. Es para el segundo. Dale, perfecto. El último es hidrostática. Perfecto, gracias. Bien, o sea, todos por favor que pongan su presente en el chat. Es la única manera que van a tener presente, chicos. Bueno, ustedes saben que el tema de qué es la electricidad ha sido un tema que viene de larga data, queriendo saber los estudiosos qué era la electricidad. Sobre todo estos estudios eran el entretenimiento, digamos, que tenían los reyes en la antigüedad, que le encargaban que investigaran, que trataran de obtener información sobre distintos fenómenos. Y es así como ya en el 600 antes de Cristo, por ejemplo, Tales de Mileto descubre que frotando el ámbar, que es una resina, lograba electrificar o electrizar ciertos objetos pequeños. En definitiva es más o menos lo que hemos hecho todos cuando éramos chicos, frotar una regla de plástico, ¿no es cierto? Y acercarla, por ejemplo, a unos papelitos y podíamos levantar los papelitos. Eso es un fenómeno de electrización. También eso lo vemos cuando nosotros, por ejemplo, necesitamos en la oscuridad un abrigo que tiene un componente sintético, vamos a ver que salen algunas chispas, por ejemplo, debido a la electrización que se produce por el frotamiento de esa prenda con la otra prenda. Lo mismo ocurre con las cargas en algunos automóviles. La misma fricción, por ejemplo, del combustible en el tanque de combustible va a producir la liberación de cargas estáticas, que a veces hay personas, por ejemplo, que tienen una cierta sensibilidad cuando tocan el automóvil y se encuentran con que sufren un cosquilleo, una pequeña acción eléctrica. Yo hace unos años tenía un vehículo que solamente a mí me pasaba que cuando yo lo iba a abrir siempre me daba un cosquilleo por la electricidad estática. Ninguno de los otros de la familia que se acercaba al auto tenía ese inconveniente. En mi caso particular sí. Bueno, dentro de todas esas teorías, ¿no es cierto?, que por ejemplo, que Tales había descubierto el tema de la electrización de el ámbar, y que ese ámbar frotado podía atraer ciertos objetos. También Hilbert descubrió que había otras sustancias que por electrización podía sufrir las mismas consecuencias. Y cuando hicieron esa misma experiencia con objetos metálicos, por ejemplo, descubrieron que los objetos metálicos no eran capaces de electrizarse. De ahí que surge la idea de qué pasaba por esa sustancia. Y se establecen varias teorías, entre ellas la de Dufay. Dufay proponía de que la electricidad en realidad era un fluido que estaba en las sustancias y que había dos clases de fluidos, uno positivo
y otro de negativo. Cuando la electrización que producía era positiva, significaba que había una mayor cantidad de ese fluido positivo, y la electrización era negativa cuando había una mayor cantidad de fluido negativo que de positivo. Franklin propuso de que la teoría de que había en realidad un solo fluido, y que en concentraciones normales iba a determinar la neutralidad de la sustancia. Y si había un exceso de fluido, producía una carga positiva, y si había un déficit de fluido, iba a producir una carga negativa. La teoría más aceptada tiene que ver con las fuerzas fundamentales de la naturaleza, ¿no es cierto? Todas las fuerzas, como la de rozamiento, el empuje, la tensión superficial, las fuerzas adhesivas, cohesivas, se producen en realidad en función de las fuerzas atómicas. ¿Por qué razón de las fuerzas atómicas? Porque se pueden analizar en función de las atracciones y repulsiones que se implementan dentro del átomo. Ustedes saben que dentro del átomo tenemos la parte del núcleo y la parte de la corteza del átomo, o sea, la capa electrónica externa. Lo que hace que el átomo esté unido, que ese núcleo esté unido con la parte externa, donde están las capas electrónicas, es precisamente la fuerza eléctrica. En el núcleo tenemos los neutrones que no tienen carga, y tenemos los electrones, los protones que tienen carga positiva. O sea, el núcleo básicamente tiene una carga positiva. En cambio, en la nube externa tenemos electrones que se encuentran con carga negativa en la zona del espacio que rodea a ese núcleo, sin tener una posición exacta definida como lo que dice la teoría atómica moderna, ¿no es cierto? Entonces, esa atracción, esas fuerzas positivas del interior del núcleo del átomo y las negativas de la capa externa hacen de que el átomo permanezca unido. Dentro de las fuerzas fundamentales, entonces tenemos una que es la fuerza electromagnética, que es la que nos va a... que es la fuerza que es la que interviene en estas atracciones eléctricas. Teníamos la fuerza gravitacional, que es la fuerza de atracción entre masas. Teníamos la fuerza débil, que es la fuerza que hace que se emitan radiaciones, y tenemos también la fuerza nuclear, ¿no es cierto? Que es la que hace que el átomo en sí mismo esté unido, y esa fuerza nuclear no llega más allá de la última capa electrónica. Hay dos tipos de electricidad, como ya dijimos, una que es positiva y otra que es negativa. Cuando la cantidad de cargas positivas y negativas es la misma, se encuentra compensado y decimos que el objeto es neutro. Pero también hay una característica que nos dice que cargas de distintos signos se atraen, cargas de igual signo se repelen. Eso constituye la primera ley de las atracciones y repulsiones eléctricas. Los fenómenos eléctricos son estudiados por dos ramas, que una sería la electrostática y otra sería la electrodinámica. La electrostática estudia las cargas en reposo y la electrodinámica las cargas en movimiento. Ustedes quizás alguna vez han visto lo que es un péndulo eléctrico. A ver, acá lo vamos a tener en uno
más común, que quizás lo han visto en alguna experiencia en la escuela, que consta básicamente, eso lo pueden fabricar ustedes, de una base aislante. Acá puede ser un conductor, ¿no es cierto?, un alambre, ¿no es cierto?, donde se suspenden desde unas violines unas esferitas de corcho tergopol. En un principio tenemos acá esto en reposo. ¿Cómo sabemos que esté en reposo, que no esté influenciado por ninguna carga eléctrica? Simplemente lo tomamos a la pelotita con la mano y nuestro cuerpo, que es conductor, va a hacer tierra y va a sacar todas las cargas que pueda tener esta pelotita de corcho tergopol. Si nosotros acercamos un plástico frotado, por ejemplo con un paño de seda, ¿qué va a pasar? Este plástico va a atraer a la esfera, ¿sí?, y la va a dejar adherida al plástico durante un cierto tiempo. Si tenemos la paciencia de ver un buen rato, vamos a encontrar que llega un momento en que es repelida violentamente y alcanza esta posición. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El plástico le ha transmitido sus cargas a la esferita de tergopol, y cuando sobrepasó o igualó la cantidad de cargas del plástico, cargas de igual signo, van a sufrir la consecuencia de la repulsión y por lo tanto se va a alejar. Entonces, ¿para qué sirve este aparatito que se llama péndulo eléctrico? Simplemente para saber si un cuerpo tiene cargas eléctricas o no. Para eso sirve el péndulo eléctrico. Hay otro dispositivo que nos va a indicar qué tipo de cargas son. Ese sería el electroscopio. El electroscopio básicamente consta de un balón de vidrio, donde tiene acá una perforación. Esta partecita negra sería un aislante. Acá tenemos una esfera metálica y por dentro vamos a ver que tiene dos hojuelas de un material conductor. Cuando nosotros tocamos acá arriba la esfera metálica, si hay alguna carga, como nuestro cuerpo es conductor, va a llevarlas a tierra. Si acercamos, por ejemplo, esa regla que hablábamos recién, frotada, y que tiene cargas positivas, la acercamos acá, va a inducir sus cargas eléctricas a la esfera metálica que es conductora. Esas cargas van a descender hacia las hojuelas, y como las dos hojuelas van a quedar cargadas con cargas de la misma naturaleza, se van a separar. Si nosotros una vez que tenemos las hojuelas separadas, acercamos otro cuerpo que esté cargado negativamente, ¿qué va a ocurrir? Las cargas negativas van a compensar las cargas positivas, y entonces el cuerpo se va a descargar y van a volver este ángulo se va a hacer más chico. Si por el contrario le acercáramos un cuerpo cargado con más cargas positivas, va a ser mayor la repulsión entre las hojuelas metálicas. Si nosotros tenemos un cuerpo cargado y lo acercamos, por ejemplo, a esta esfera, ¿qué va a ocurrir? Este cuerpo que está cargado positivamente, esta esfera, este cuerpo, tiene cargas como cualquier cuerpo, positivas y negativas. Al acercar un cuerpo positivo, se van a reubicar las cargas eléctricas del cuerpo de tal manera que hacia el cuerpo con carga positiva se van a orientar las cargas negativas. Y del otro lado del cuerpo quedarían las cargas positivas. A tal punto que yo podría separarlo y me quedaría un cuerpo con todas las cargas negativas y el otro con todas las cargas positivas. ¿Se ven? Ahí nos quedaría ambos cuerpos
con cargas de un solo signo. Si nosotros, por ejemplo, al cuerpo lo conectamos a tierra, simplemente las cargas van a pasar a tierra. Hay sustancias que pueden ser electrizadas como son, por ejemplo, los conductores. Los mejores conductores son los metales, el cuerpo humano, por ejemplo, el aire húmedo. Los metales van a conducir la electricidad por la característica que tienen. En realidad, ustedes saben que los metales tienen la particularidad de que los núcleos con sus cargas positivas están siempre en el mismo lugar, vibrando en esa situación. En cambio, los electrones libres pueden llegar a circular sin inconveniente a través del conductor. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso? Cuando nosotros hablamos de los electrones libres, estamos hablando que son los electrones del último nivel de energía. Por ejemplo, si tenemos una varilla de cobre, ¿sí? Ustedes saben que el cobre es un muy buen conductor. De hecho, todas las instalaciones eléctricas están hechas en base a cobre recubierto de algún aislante, ¿no es cierto? Un cable común es eso. Es un hilo de cobre recubierto de un aislante y por ahí circula la electricidad. Ahora, no todos los electrones de ese cobre participan en la conducción o sea, tienen la posibilidad de movilizarse a través del conductor. Solamente los del último nivel. En el caso del cobre tiene un solo electrón en el último nivel de energía, por lo tanto es ese electrón el que va a circular a través de un conductor. Ahora, cuando nosotros decimos que un electrón está circulando a través de un conductor, estamos hablando de una corriente eléctrica. ¿Qué es una corriente eléctrica? Un flujo de electrones o un flujo de cargas eléctricas a través de un conductor. O sea, pero ese concepto es más general. Una simple carga en movimiento ya constituye una corriente, aunque en la práctica las corrientes eléctricas suelen involucrar desplazamiento de un número muy elevado de partículas cargadas. Ahora, el movimiento, para que se produzca el movimiento de esas cargas, tiene que actuar una fuerza sobre ellas, porque ningún cuerpo que esté en reposo va a empezar a movilizarse si no actúa sobre él una fuerza. Eso ya lo vimos en la parte lo vimos anteriormente. Para que algo se mueva, yo debo aplicar una fuerza. En el caso de los electrones de un conductor, para que empiecen a moverse esos electrones a través del conductor, yo tengo que aplicar una fuerza. Esa fuerza que yo le voy a aplicar sale de lo que nosotros conocemos como generadores o baterías, por ejemplo, o pilas en el caso de que fuera una corriente continua. De lo contrario no podríamos hablar. O sea, podemos hacer una comparación con lo que pasa con las masas, con la atracción gravitatoria, ¿no es cierto? Es más o menos lo mismo lo que ocurre. Si nosotros tenemos un satélite se mueve bajo la atracción terrestre, ¿sí? Hay una fuerza atractiva entre esas dos masas. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro del campo gravitatorio terrestre. Entonces nosotros podríamos hablar perfectamente, como una analogía, diciendo que una carga se encuentra en una región del espacio, donde la afectan otras cargas. Es decir, que se encuentra también bajo la acción de un campo, pero ese campo sería un campo eléctrico. O sea, una masa en algún lugar origina a su alrededor un campo gravitatorio. Y una carga origina en un cierto espacio a su alrededor un campo eléctrico.
O sea que una carga lo que hace es efectuar en su entorno una perturbación, un campo eléctrico, y ese campo va a actuar sobre cualquier carga que se encuentre en esa zona. Y eso da lugar a lo que se conoce como la ley de Coulomb, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, para ver la analogía, en la ley de Newton teníamos dos masas, la masa 1 era capaz de atraer a la masa 2 con una fuerza en dirección a la masa 1, y la masa 2 a su vez era capaz de atraer a la masa 1 por acción de una fuerza denominada F1, y teníamos la fuerza gravitacional, que era la que va a originar la atracción gravitatoria. En la electricidad hablamos de otra ley, que es la que le mencioné recién, la ley de Coulomb, que me dice que la fuerza eléctrica va a ser una constante K por el producto de las cargas dividido la distancia en que se encuentran esas cargas elevada al cuadrado. Esa constante eléctrica universal tiene un valor que es de 9 por 10 a la novena Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Sí? Esa sería la expresión matemática de la ley de Coulomb. ¿Cuál es el valor del campo eléctrico que origina una carga a su alrededor? El campo eléctrico es directamente proporcional a la fuerza ejercida sobre la unidad de carga. La unidad de carga sería la carga de cada uno de los electrones, pero como la carga de cada uno de los electrones son partículas muy chiquititas, lógicamente que así como ustedes vieron, seguramente que para contar la cantidad de moléculas que hay en un cierto volumen de sustancia, utilizaban una unidad que era el mol. El mol era la cantidad de moléculas que había y era 602 por 10 a la 23. El mol de moléculas era 602 por 10 a la 23 moléculas. Para no tener que andar con esas expresiones tan grandes de números, se creó ese concepto de mol. Bueno, acá también se crea un concepto que es el coulombio. El coulombio es una cantidad de electrones que equivale a 6,3 por 10 a la 18 electrones. ¿Qué significa eso? Que cada vez que yo tengo 6,3 por 10 a las 18 electrones, estoy diciendo que tengo un coulomb de electrones. Bien. Y otros, habíamos hablado de los conductores. El cuerpo humano es conductor porque está constituido por moléculas, y cada molécula tiene cargas positivas y negativas. El aire húmedo también es conductor, porque el agua, ustedes saben que es una molécula polar, ¿sí? Por eso el agua también es conductora. Hay otras sustancias que se llaman aisladores, o sea, que dificultan el pasaje de la corriente eléctrica. Dentro de ellas podemos mencionar al vidrio, al lacre, la porcelana, ámbar, ebonita, goma, la madera seca. Yo les había dicho que se creaba, ¿no es cierto?, un campo eléctrico cada vez que teníamos una carga, alrededor determinaba un campo eléctrico. Ese campo eléctrico va a tener un sentido. Si la carga es positiva, la fuerza eléctrica, que es la que
la fuerza eléctrica va a salir de esa carga. Ahora, si acá lo tenemos, una foto, ¿no es cierto?, de ese campo eléctrico, con las cargas que se dirigen hacia positiva. Si esa carga fuera negativa, a ver si tengo una imagen. No. Si esa carga fuera negativa, la dirección de esas líneas de fuerza que representan el campo eléctrico, estas son líneas de fuerza que salen porque la carga es positiva. Si la carga fuera negativa, estas líneas de fuerza irían hacia adentro. Acá tenemos, por ejemplo, dos cargas positivas, perdón, ¿sí?, donde las líneas de fuerza del campo eléctrico se dirigen hacia afuera. Como ambas cargas son positivas, fíjense que las líneas de fuerza se dirigen hacia allá y nunca van a intentar juntarse porque estas cargas se repelen. Acá está una foto de ese campo eléctrico que recién les mostré, una representación, cómo se dirigen de tal manera de que están mostrando la repulsión entre las cargas. Si yo tuviera, fíjese, una carga negativa y una positiva, en las líneas de fuerza de la carga positiva salen hacia afuera. Las líneas de fuerza de la carga negativa tienen un sentido hacia la carga. Como ambas cargas son de distintos signos, se van a atraer. Y esto es lo que nos quedaría representado en el campo eléctrico. Acá lo tienen, una foto de cómo, de qué es lo que sucede. Bien. Lógicamente nosotros cuando estamos hablando de que una carga va a moverse, ¿no es cierto?, dentro de un conductor, dijimos que iba a necesitar de una fuerza, de algo que haga que se mueva, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una pelota, ¿sí?, que no hubiera rozamiento, una condición ideal, y esa pelota la hacemos picar, ¿qué es lo que pasaría? Esta pelota se elevaría, volvería al suelo, rebotaría nuevamente y así por un tiempo infinito, porque no hay rozamiento. Se conserva la energía que le di al inicio y la pelota se va a mantener, digamos, entre comillas, eternamente, subiendo y bajando. Eso si no hay rozamiento, se conserva la energía. Pero también tendríamos el caso de, en un ambiente ideal, de que podemos, un líquido lo podemos hacer, subir y bajar, y si no hubiera rozamiento, ese líquido va a ir subiendo y bajando por una cañería indefinidamente. Lo mismo si yo le estuviera dando una fuerza a esos electrones en un conductor para que empiecen a moverse y no hubiera ningún tipo de rozamiento, esos electrones seguirían moviéndose de manera continua. Pero ¿qué es lo que pasa? En la vida real hay rozamiento. La pelota que yo hago picar, o sea, le estoy aplicando una fuerza para ponerla en movimiento, va a rozar con el aire, va a volver con el rozamiento del aire, va a tocar el suelo, nuevo rozamiento, o sea, cada vez va a ir rebotando más bajo hasta que se va a detener. El agua va a subir y bajar, pero luego no va a volver a llegar hasta la misma altura, porque va perdiendo fuerza, porque hay una pérdida de la energía que yo suministré a causa del rozamiento. Lo mismo pasa con los electrones en un conductor. Y ese conductor, el electrón, cuando se mueve en ese conductor, va rozando a otros electrones
Por lo tanto, va perdiendo esa energía inicial que yo le suministré para que se empezara a mover. Esa energía que va perdiendo es la energía que se disipa en la resistencia, en el propio conductor. O sea que permanentemente yo debería estar suministrándole energía al conductor para que esos electrones sigan moviéndose. Digamos, para que lo entiendan más fácil, yo lo conecto al conductor a una batería, a una pila, ¿sí? Esa pila le va a generar energía y se va a empezar a mover. Si se mantuviera la energía, yo desconecto la pila y la corriente seguiría pasando por el conductor. Y ustedes saben que eso no es así. Yo tengo que dejarlo permanentemente conectado a la batería para que siga circulando la corriente. ¿Por qué? Porque la energía que le estoy suministrando se va a ir disipando en ese movimiento de los electrones por el conductor. Ahora bien, toda la energía, va a ir circulando desde donde hay más cantidad de electrones hacia donde hay menos cantidad de electrones. Eso se llama diferencia de potencial. De donde hay mayor cantidad de electrones a donde hay menor cantidad de electrones. Va a favor de un gradiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo no aprovecho toda la energía de esa pila. ¿Por qué razón? Porque dentro de esa pila, también hay un consumo de energía que es la que hace que la pila funcione. O sea, que yo estoy gastando en realidad más energía de la que estoy enviando por el conductor porque debo mantener el circuito interno de la pila. A eso se le llama fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es la que me indica el consumo por el exterior del circuito eléctrico, o sea, por el cablerío y las resistencias, y por el interior de la propia pila. ¿Se entiende? O sea, eso va a hacer de que la velocidad a la que van circulando los electrones se vaya manteniendo. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el flujo, como dijimos recién, de electrones a través de un conductor. Transmite y hace posible la transformación de energía eléctrica en otras formas de energía. Y se propaga casi instantáneamente, la orden se propaga a 300.000 kilómetros por segundo. Cuando yo digo la